¿Cómo prevé la situación actualmente de de la disidencia, digamos, nicaragüense dentro y fuera del país y los movimientos que actualmente ha hecho el gobierno de Daniel Ortega, que prácticamente ha solicitado armas a Rusia y tras de solicitar armas a Rusia no hay rival que digamos se podría calificar que demuestren una transparencia a la hora de unas elecciones en Nicaragua? Bueno, lo primero que hay que mencionar es que Ortega ha desarrollado desde el año pasado una política de terrorismo de Estado tendiente a eliminar cualquier competencia en las elecciones de noviembre próximo. Aprobaron un conjunto de leyes que precisamente van en esa línea, la ley de traidores al Estado o traición a la patria, entendiendo que la patria son ellos, ¿verdad? La ley de ciberdelitos, la ley del Bozal, la ley de agentes extranjeros, la ley Putin, la ampliación de 30 años a cadena perpetua a delitos de odio, crímenes de odio. De hecho, sea de paso, son ellos los principales, digamos, culpables de haber cometido tantos crímenes de odio. Y procedieron ya en este primer trimestre o segundo trimestre al encarcelamiento de todos los precandidatos para despejarle el camino. O sea, lo que Ortega ha venido haciendo es limpiando la mesa porque no se atreve a llevar a cabo un proceso electoral medianamente observado y con algunas condiciones, ¿verdad? Que si bien no son las óptimas, son mínimas, pero ni en esas condiciones se atreve por el terror que tiene a ser derrotado. Alguien que aparece en la escena de pronto, Cristiana Chamorro, y que de un momento a otro acapara el 56-53% de la aceptación popular, le causa un pánico tremendo y procede a encarcelarla. Y luego al resto de precandidatos que muy hábilmente se habían trasladado de la coalición nacional hacia la Alianza Ciudadana para poner a prueba la voluntad del Partido Ciudadanos por la Libertad y de dicha alianza, pues de Alianza Ciudadana. Ante el temor de que esto hubiera puesto en riesgo el proceso y, digamos, como él lo venía manejando, decide encarcelar a todos. Encarcela al que se suponía era uno de los aliados fuertes y de la mano del gran capital, que es Arturo Cruz Sequeira. Es decir, despeja todo y entra en una crisis paranoica y en algo inexplicable. Capturan a casi toda la dirigencia de UNAMOS, antes MRS, a líderes de la coalición nacional, Violeta Granera, José Palé, casi todos los precandidatos, incluso a gente que está en el PLC, digamos que en algún tiempo fueron aliados incondicionales de Ortega, y encarcela, da casa por cárcel a la esposa de Arnoldo Alemán, a María Fernanda Flores. Entonces, entramos a una etapa en la cual Ortega ha perdido los papeles porque ve que hay un cerco que se va estrechando poco a poco de parte de la comunidad internacional. Jamás se había pasado de los 21 votos en la elección de la semana pasada, se llega a los 26 votos, o sea, se trasciende el umbral de los 24 votos necesarios para aplicar la Carta Democrática, el artículo 20, 21 de la Carta Democrática de la OEA. Eso preocupa a Ortega y decide ir por lo más bruto, por lo más, digamos, por el terror a que está acostumbrado, y encarcela a medio mundo. Entonces, ¿qué proceso electoral se puede seguir? Él quiere llamar la atención porque dice, bueno, esta negociación tiene que ser únicamente con los Estados Unidos. En la elección o en la votación del anterior Consejo Permanente de la semana pasada, se deslindan Argentina y México.
supuestamente porque el presidente Fernández tiene una hoja de ruta para negociar con Ortega. Sin embargo, Ortega ni siquiera los atiende. Es decir, los dos embajadores son llamados a consulta a sus respectivos países porque Ortega ni siquiera los atiende y les tira la puerta. Es decir, la única negociación que él quiere no es ni con Argentina, ni con México, mucho menos con España y los Estados Unidos. Quiere una negociación con los Estados Unidos de manera directa. La pregunta es, disculpe que le interrumpa, la pregunta sería en este caso, ¿por qué reforzar el armamento que ya de por sí tiene el ejército? Me imagino que dentro de la población nicaragüense existe cierto temor de que tal vez pueda regresar después de que ya desde la fecha del 18 de abril Nicaragua tuvo un retroceso totalmente en estructura, en economía y todo lo demás. La pregunta es, ¿estaría viéndose Nicaragua en un retroceso también hacia los años 80 donde se armó una contra, un levantamiento armado en sí? No, o sea, yo te estaba aplicando más o menos los antecedentes para poder llegar a ese punto que vos estás preguntando. Es decir, cuando ya se cierran todas las posibilidades con la comunidad internacional y la comunidad internacional decide que hay que acercar a Ortega, se aprueba la ley Renacer el día de antier, donde ya se habla de sacar a Nicaragua del CAFTA, la Unión Europea está hablando de sacar a Nicaragua del AHA, el convenio de cooperación o de económico con la Unión Europea. Ortega no le queda más que subir la parada, y subir la parada es decir, estamos solicitando armamento y entrenamiento a la Federación Rusa. ¿Para qué? Para llamar la atención a los Estados Unidos. Ortega sabe que una de las cláusulas que habla la ley Renacer es precisamente la ley 231. La ley 231 se refiere a todos aquellos países que hacen y compran armas, digamos, en la mayoría de los casos, con los adversarios de Estados Unidos. Y en esas condiciones hay sanciones para aplicarlas a quienes buscan a los adversarios de Estados Unidos, en este caso Rusia. Ortega está planteando eso para llamar la atención a los gringos y obligar a una negociación con los Estados Unidos. Ahora bien, analicemos qué armamento puede comprar Nicaragua. En el 2016 los rusos, la Federación Rusa entregó 50 tanques T-72, entregó 15 transportadores blindados del tipo BTR-70M, hizo recambio en piezas en los helicópteros, les proporcionó 2 aviones de transporte AN-26, hizo un mantenimiento y recambio de piezas a más de 1000 cohetes tierra-aire, los SAM-2, los SAM-7. Entonces, ¿qué tipo de armamento? Tiene artillería terrestre suficiente, tiene artillería antiaérea. Ortega tiene mayor capacidad armamentística que los 3 países del Triángulo Norte juntos. Entonces, ¿qué armamento puede pedir Ortega? Ok, ¿cuál ha sido el factor de aplicación de la ley 231? La compra, por ejemplo, de Turquía, de Venezuela, de la India, de los sistemas coheteriles antiaéreos S-400. Nicaragua va a comprar sistemas coheteriles S-400 a la Federación Rusa. O sea, ¿quién los va a manejar? Los rusos. Implicaría que Rusia estaría ocupando el territorio nicaragüense para desarrollar o desplegar su equipo, su potencial armamentístico. Eso es algo que probablemente los Estados Unidos no lo van a permitir. ¿Qué otro armamento puede solicitar Ortega? Aviones de combate, los Shukov o los MiG. Ya en un par de ocasiones lo han intentado y la advertencia ha sido tajante y firme. Estados Unidos no va a permitir un solo avión de combate en Nicaragua. Entonces, no me cabe la menor duda de que llegan y al día siguiente explotan. Entonces, lo que hace Ortega es un desplante. Habla de revoluciones. ¿Qué revoluciones? Es decir, ¿qué capacidad tiene el pueblo nicaragüense de armarse? Ninguna. Han habido un montón de intentos, ha habido gente que dicen que proporcionan o que buscan ayuda militar afuera, etcétera, etcétera. Pero todo eso es un negocio. Todo eso es un negocio de gente que pide
para 100 entregan 10 y se quedan con 90. Esa es una historia vieja que yo, al menos yo la conozco. Entonces, la única posibilidad que puede existir es que haya una presión interna y una presión externa asfixiante, es decir, que haya una asfixia económica a los principales agentes del orteguismo. ¿Qué significa esto? Seguir la recomendación de Andrés Oppenheimer. Follow the money. Busque la plata de todos estos sinvergüenzas que se la han robado y la han depositado en bancos en el extranjero. Y confísquenla. Denle seguimiento. El sistema financiero mundial es sensible a identificar todo este tipo de depósitos. Y han habido muchísimos depósitos. Esa es una primera parte. Segundo, hay que sancionar a los principales actores políticos del orteguismo. En el Poder Judicial, que no han querido los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, el Reino Unido sancionarlos, porque creen todavía que existe división de poderes en Nicaragua. Todos los poderes del Estado de Nicaragua son un apéndice del Ejecutivo. Por eso estamos hablando de una dictadura. Entonces hay que sancionar al poder Judicial, hay que sancionar al Poder Electoral, ¿verdad? O sea, sancionaron a Humberto Campbell, al otro lo quitaron, el otro pasó a otro cargo y nombran una nueva presidenta del Consejo Supremo. Hay que sancionarlo también, hay que sancionar, al ejército. Pero sancionar al ejército no es sancionar al general ex-EDI, Julio Rodríguez Valladares, no. Hay que sancionar al instituto para evitarle, cortarle todo el suministro de inversiones y de plata que puedan tener y confiscarle o congelarle todos los bienes que tienen en Estados Unidos. ¿Sí? La pregunta sería, si Ortega no accede, digamos, a negociar con Estados Unidos o no logra esa negociación, ¿qué podría pasar con Nicaragua? ¿Podría volverse una nueva Cuba? Muy difícil. Ya el planteamiento de los principales actores políticos en Estados Unidos es que no van a permitir una tercera dictadura en América, ¿verdad? El senador Bob Menéndez ha sido claro y enfático y es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Lo que pasa es que han tenido mucha tibieza, por ejemplo, en suspender todo la plata que está dando, por ejemplo, el BID, que dan otros bancos multilaterales, organismos multilaterales. Pero déjame decirte que hay una guillotina que está todavía pendiente y es el CAFTA. Del CAFTA estamos hablando de 500.000 de empleos y estamos hablando de cerca de 1.500 millones de los 2.500 millones en exportaciones. Es decir, el 60% casi de las exportaciones que van a Estados Unidos se perderían. Es decir, Nicaragua entraría en una crisis tal que ni siquiera los mismos socios, ni siquiera el mismo círculo que ahora son multimillonarios de Ortega, van a tolerar. O sea, el cuento de la economía del gallo pinto, eso no existe, ¿verdad? Pero tampoco existe el cuento de revoluciones. Lo que está haciendo Ortega es amenazar más al pueblo, intimidarlo, decirle a los Estados Unidos, cuento con amistades poderosas por si me querés hacer una operación quirúrgica o si me querés invadir. Lo que busca Ortega es un respaldo político de Rusia. El respaldo militar ya lo tiene, hay un convenio firmado el 30 de octubre del 2013. Los rusos están en Nicaragua, 600 entran y salen cada 6 meses. Están manejando todo lo que es la base satelital GLONASS en la laguna de Ticapa. Están al frente de todo el entrenamiento y apoyo a la policía de Ortega. Son los que entrenan al Comando de Operaciones Especiales del Ejército. Es decir, ¿qué más quieren? Les han proporcionado armamento de todo tipo, Entonces, la única posibilidad que doy yo de pedir armas a Ortega es algo que los Estados Unidos no lo van a permitir, no lo van a tolerar. Los sistemas coheteriles estos que han sido, digamos, la discordia con Turquía, la aplicación de la ley de Estado 31, que habla la ley Renacer, sancionar a los enemigos o adversarios de los Estados Unidos y los aviones de combate, que dicen que los locos hacen cualquier locura, pero no creo que Ortega se atreva a cometer semejante estupidez porque estaríamos hablando ya de los días finales de Ortega. Ahora, la situación es complicada, la situación es sumamente compleja porque toda la oposición está presa, está en el exilio, está escondida, clandestina. Entonces, esta vez
O puede ser una lucha de largo plazo, o puede ser una lucha mucho más corta de lo que esperamos y de lo que prevemos, si uno de los actores fundamentales, la principal pieza de soporte de la dictadura, el ejército, dice hasta aquí nomás cuando ya vea en riesgo y en peligro su subsistencia. De no ceder Ortega, luego retomando, el ejército podría tener la posibilidad de ejercer, digamos, dominio sobre eso y tomar el poder. No hay posibilidades de reconocimiento de un golpe de Estado militar, pero sí puede contribuir a salir de Ortega. Cuando ellos vean que la supervivencia como institución está en riesgo y en muy grave peligro. Y creo que ya es tiempo de empezar a golpear los intereses económicos del ejército, para obligarlos a recapacitar, para obligarlos a que realmente se sienten y digan, espérate, nuestro futuro, nuestra supervivencia no puede estar atado a este criminal. Y entonces nos deslindamos de él. ¿Eso va a pasar? Probablemente. Probablemente no pase y mueran juntos, pero no creo, porque el ejército, en todos los procesos históricos que ha habido en la historia moderna del país, es decir, la revolución, la pérdida de las elecciones en el 90, el gobierno de doña Violeta, de Arnoldo, de Bolaños y del ingeniero Bolaños y ahora de Ortega nuevamente, en todos esos procesos el ejército ha sobrevivido, se ha reducido pero se mantiene. Entonces, si el ejército ve que está en juego su supervivencia, van a tener que enfrentarse a esa disyuntiva. ¿Qué hacer? ¿Nos hundimos con el dictador o sobrevivimos como institución? Y eso es una negociación. Termino con esta pregunta. Un panorama. Bloqueo económico, no rendición de Ortega, el pueblo, economía, no líderes que puedan dar la cara por su pueblo. Una situación muy compleja en la cual la comunidad internacional va a tener que tomar muchas decisiones todavía más firmes, porque lo que se avecina en ese escenario, que lo preveo en el libro que estoy finalizando y que saldrá en el mes de julio, posiblemente en homenaje a los caídos de la Operación Limpieza en Carazo el 8 de julio, lo que le espera a Nicaragua y al Istmo centroamericano es negro. Más narcotráfico, más crimen, más crimen organizado, de todo tipo, más migración irregular hacia el resto del país e incluso masivamente a Estados Unidos, una economía postrada, vuelta a los años 80. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? Probablemente ocurra una implosión al interno del Frente Sandinista y todos estos multimillonarios de ahora deciden que es momento de salir de Ortega y de Rosario Murillo, dos locos, dos psicópatas, y tratar de enderezar el camino para sobrevivir ellos también con el capital que han acumulado durante todos estos años. ¿Algo más que desea agregar? Solamente eso, lo que nos esperan días aciagos y hay que estar preparados para eso.